Bueno, vamos a analizar ahora los parámetros de la función afín, es decir, el parámetro A, que es la pendiente de la función, y el parámetro B, que es la ordenada al origen de la función. Nos piden que movamos el deslizador A para observar cómo cambia la pendiente de la función. Y también nos dice que al mover el deslizador B, observás cómo la recta corta el eje de las ordenadas. Con estos movimientos vamos a poder obtener los tres tipos de función afín. La función afín propiamente dicha, la lineal y la constante. Nos preguntan cómo influye la ordenada al origen, cómo influye la pendiente. Tenemos que analizar cuando b es mayor a 0, b es igual a 0, b es mayor a 0 y igual con la pendiente a. Veamos qué pasa con la ordenada al origen, con el b. Yo en este caso ya lo tengo como que b es igual a 0. Es decir, que tengo la ecuación de la recta lineal, donde pasa por el eje, por el origen del sistema. Bien, y como también sabemos, la ordenada al origen es la intersección del gráfico, es decir, de la recta con el eje de las ordenadas. En este caso es igual a 0, entonces es el punto donde corta el eje de las ordenadas. Veamos qué pasa cuando es menor a 0, b. Vemos que el corte con el eje de las ordenadas va a ser negativo, ¿sí? Y si es mayor a 0, vemos que el corte con el eje de las ordenadas es positivo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la pendiente? Veamos, si la pendiente es igual a 0. La pendiente es igual a 0, entonces lo que obtengo acá es la ecuación de la función constante. Bien, veamos qué pasa cuando es menor a 0. En este caso podemos ver que cualquiera que yo tome como A, siempre y cuando sea negativo, vemos que a medida que aumenta nuestra X, la Y va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo. Bien, o sea que la recta va a ir decreciendo. Veamos qué pasa cuando A, la pendiente, es mayor a 0. Vemos que a medida que crece X, también crece la variable Y. Por lo tanto, podemos decir que la función va a ser creciente. A ver, ahora nos piden que indagamos un poco más. Vamos a mostrar la casilla número 2. Bien, y también donde tenemos dos puntos, tenemos el punto P y el punto Q, que lo podemos mover como nosotros querramos. Bien, lo podemos mover. Nos va a aparecer cómo se calcula A. Bien, que es nuestra pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. Veamos cómo lo calculamos también. Tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo rectángulo formado con estas coordenadas P y Q. Bien, tenemos los catetos, tenemos la hipotenusa. Siempre cuando vayamos moviendo el punto P o el punto Q, vamos a obtener triángulos semejantes. Bien, así vamos a obtener infinitos triángulos semejantes, donde el cociente de dos lados de cualquier triángulo siempre va a ser el mismo. Y entonces este parámetro A, que es la pendiente, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, tenemos que calcular el cociente entre la desviación de cómo ha variado la Y de lo que ha variado la X. Vamos a tener entonces la ordenada del punto Q menos la ordenada del punto P dividido la abscisa del punto Q menos la abscisa del punto P. Y en este caso obtenemos 1,3, que es nuestra pendiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que X aumente una unidad, Y va a aumentar 1,3. Si yo cambio los valores,
Por ejemplo, en este caso, donde tengo que la pendiente es 0,7, esto nos quiere decir que a medida que x aumenta una unidad, y va a aumentar 0,7. En este caso, x va a aumentar una unidad y la pendiente va a aumentar 4,4 unidades. Bien, por lo tanto repasamos cómo podemos obtener la pendiente. La obtenemos a partir de las coordenadas de dos puntos cualquiera que estén sobre nuestra recta. Bien, y tenemos que calcular el cociente entre lo que ha variado la y y lo que ha variado la x.